Gloria a Dios, aleluya. Pues yo estoy mirando la iglesia porque mi esposa dijo que habían llegado hoy bellos y entonces es verdad, llegaron hermosos hoy. Dios es bueno, reciban la más cordial bienvenida. Hermanos, hermanas, qué alegría es mirarles. Felicito a todas las damas por ese trabajo tan hermoso que hicieron el día de ayer. Bueno, no lo hicieron el día de ayer fue el fruto final, pero de verdad que estuvo lindo, lindo. Yo no estaba, pero me contaron. Y los hombres nos preparamos para el próximo sábado, para el próximo sábado también a la misma hora y en el mismo canal, a las 6 de la tarde del sábado que viene. El compromiso es traer a alguna persona, un invitado. Trataremos cosas de hombre, hablaremos temas de hombre. En defensa de la masculinidad no es ir en contra de ninguna ideología. En defensa de la masculinidad es el diseño de Dios, el diseño bíblico sobre nosotros los hombres. Estamos haciendo algunas investigaciones. Yo le pedí al hermano Willy que nos investigue en la NASA o en alguna institución así de gran prestigio, que si ha salido alguna pastilla, alguna píldora que sea buena para que los hombres recordemos la fecha de cumpleaños de las esposas, porque siempre se nos olvida, ¿no? Entonces esos son temas de hombre. I need help. Yo sé que los hombres me están mirando bien, está bien que lo sepa, pero ¿por qué lo hice en público? Estoy dando una serie y doy este anuncio y comenzamos con la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Estoy dando una serie que se llama Hijos con mentalidad de reino. Día jueves, empecé el jueves pasado, este jueves vamos a continuar y cierro, son 3 servicios con el mismo título, con la misma intención de llevar la mentalidad del reino a nuestros hijos, ¿no? Hijos con mentalidad del reino. Este tema es verdaderamente importante, porque les decía el jueves pasado, ¿por qué está sucediendo tanta inmigración? ¿Por qué hay tantas cosas en nuestros países? ¿Por qué están sucediendo tantas cosas de problemas en todas partes del mundo? Porque se nos enseñó a pensar de una manera que no es la del diseño de Dios, la del diseño del reino. Entonces, cuando estas cosas acontecen, esto trae ruina y resulta pues que la familia es la base de la sociedad. Si la sociedad o la nación no tiene una buena base, se destruye. Lo estamos viendo en nuestros países, ¿verdad? ¿Quién defiende la familia? Mamá y papá instruyendo a los hijos mentalidad de reino. ¿Quién defiende la nación? Mamá y papá instruyendo a los hijos mentalidad de reino. Si instruimos mentalidad de reino, y nunca es tarde, incluso te digo, abuelita, abuelito, nunca es tarde. Nunca es tarde para nosotros decir, hey, no importa como ya lo hice en el pasado, ahora, hoy, tengo que cambiar, porque yo no soy responsable de cómo me educaron, pero yo sí soy responsable de lo que yo tengo que hacer de ahora en adelante. Entonces yo ahora asumo la mentalidad de reino para mi vida, el diseño de Dios. Y de eso se trata, mentalidad de reino. Así que van a estar 2 servicios más próximos jueves y el próximo domingo, o sea, el de hoy en 8, voy a estar hablando de este tema, un tema que realmente no solo transforma una familia o una persona, transforma naciones, comunidades, sociedades. Por eso es verdaderamente importante. Quiero decir que como serie lo voy a dar en esta oportunidad, pero el tema no lo voy a soltar. El tema no lo voy a soltar. El tema es un tema vital, es lo que Dios nos ha llamado. Mujer, ¿quieres sentirte realizada en la vida? Educa a tus hijos con mentalidad de reino. Hombre, ¿quieres sentirte realizado en la vida? Educa a tus hijos con mentalidad de reino.
mentalidad de éxito, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a Jesús, Él lo merece. Él lo merece. Ahora, inclina tu rostro hacia el frente un tantito, cierra tus ojos y oremos. Padre, voy a ministrar tu palabra, Señor. Y necesito tu presencia, tu hermosa presencia. No que no esté, sino que quiero más. Quiero más. Quiero más de tu presencia. Esa presencia maravillosa, tuya, que nos llena, que hace que nosotros al abrir la boca, venga tu espíritu en cada palabra y hace que cerremos la boca cuando la palabra no es tu palabra, porque guardas nuestra boca. Señor, hoy quiero pedirte esa unción para que recibamos esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En un salón de clases el maestro disertaba acerca de la singularidad de Jesús. Esto refiere, según nos enseña Pablo en el libro de 1 de Timoteo 2:5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando se habla de la singularidad, se está refiriendo a una persona, solamente una persona. Cuando se habla de la singularidad de Jesús, se refiere a que solamente hay una persona que nunca pecó, se llama Jesús. Cuando se habla de la singularidad, también se refiere a que solamente una persona cargó nuestros pecados. Su nombre es Jesús. Solamente una persona fue a la cruz del Calvario con nuestros pecados y allí los pagó. Solamente una persona fue la que dejó el sepulcro vacío y resucitó de los muertos. Solamente una persona, después de haber resucitado de los muertos, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Su nombre es Jesús. Solamente una persona, su nombre es Jesús, envió al Espíritu Santo para que todo aquel que reciba a Jesús, entonces el Espíritu Santo more en esa persona y nos lleve a toda verdad. Por medio del sello del Espíritu Santo seremos identificados para salvación y vida eterna en el Señor. Amén. Lo cierto es que ellos estaban disertando en esta clase y en medio surgió una pregunta que se la hicieron a un escocés que estaba en la clase con la intención de reconocer, o sea, querían llevar esa pregunta tipo reconocimiento para saber si la clase había llegado, si las personas estaban entendiendo lo que se estaba enseñando. Y la pregunta fue simple. Le dijeron al escocés: caballero, ¿cuántas personas intervinieron en su conversión? Y el hombre, con gran seguridad y para asombro de toda la clase, respondió: 2 personas intervinieron en mi conversión. El maestro quedó sorprendido con este tipo de respuesta y dijo: ¿2? ¿Cómo que 2 personas? Y él volvió a afirmar y dijo: sí, 2 personas intervinieron en mi conversión. ¿Pero cómo así? ¿Cómo es esto posible?, dijo el maestro. ¿No hizo acaso Jesucristo toda la obra? ¿Acaso no fue Él suficiente? Y nuevamente responde el hombre lo siguiente: 2 personas fueron, el Todopoderoso y yo, me convirtieron. Yo hacía todo lo posible para irme al mundo y para hacer todo lo que yo quería.
Y Dios, el Todopoderoso, me habló y me susurró al oído y me venció. Y hoy le sirvo a mi Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Interesante este punto, ¿no? Esta anécdota la leí en un libro que para los predicadores es muy bueno, al menos yo lo considero muy bueno, es mi opinión personal. Se llama D.L. Moody, o D.L. Moody. Tiene muchas anécdotas, son 200 anécdotas de Moody, así se llama el libro. Y allí encontré esta historia que me llevó a analizar, a pensar. Hey, él habló de dos personas y él habló del Todopoderoso. ¿Será que si él hubiese hecho un mayor esfuerzo, él hubiese vencido y se hubiese quedado en el mundo? Y entonces pensé, bueno, ¿Dios es todopoderoso o no es todopoderoso? El libro de Apocalipsis dice que el apóstol Juan le llama que él es el Todopoderoso. En otras palabras, dice que es omnipotente. Y entonces, ¿por qué surge la intriga si una persona tiene poder para quitarle o limitarle el poder a Dios? Y cuando voy al libro de Efesios capítulo 1, verso 19, vamos a leerlo por favor. Allí me dice algo sorprendente, me dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para que nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Si usted no lo comprende, porque yo sé que es un español antiguo, ahí está diciendo que el poder, esa supereminente poder, supereminente grandeza de su poder está para los que creen. En otras palabras, los que creen tienen, los que no creen tienen el poder de detener el poder de Dios que viene a favor de ellos. No sé si me entendieron. Los que no creen en el Señor lograron levantar un muro, lograron poner una resistencia al Todopoderoso para que la bendición, para que el poder de Dios no venga a favor de ellos. Interesante. Interesante que una persona pueda detener al Todopoderoso cuando no cree. Pero interesante también que una persona cuando cree desata todo el poder y la gloria de Dios a su vida. ¿Cuántos se están dando cuenta de lo que estoy hablando? Dale un aplauso a Jesús, aleluya. Quiero que estemos todos bien atentos a lo que estoy hablando. Ahora surge una pregunta muy pertinente. Y la pregunta es, ¿usted cree? Escuché un amén. Lo voy a volver a repetir. ¿Usted cree? Pues la respuesta lógica es esa. Amén. Sí, creemos, pastor. Yo creo. ¿Y está viendo el poder de Dios? Porque esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es que si estamos creyendo, debemos entonces mirar, porque ahí lo dice. ¿Y cuál es la supereminente grandeza del poder para con nosotros los que creemos? Para con nosotros los que creemos, se tiene que entonces dejar ver, si estamos creyendo, se tiene que dejar ver el poder de Dios. Esto es bien interesante porque hay entonces una manera de saber si estamos creyendo o no. En una oportunidad bajaba Jesús del monte de la transfiguración y él estaba arriba con 3 de sus discípulos, en la parte de abajo estaban los otros 9 discípulos, y mientras él iba llegando, resulta pues que momentos antes el padre de un muchacho que estaba endemoniado, que el demonio agarraba al muchacho y lo tiraba en el fuego y lo tiraba en el agua y trataba de matarlo. El padre estaba ya desesperado porque él le dijo a los discípulos, por favor, liberen a mi hijo que está endemoniado.
Y los discípulos no habían podido. Entonces este padre se le acerca a Jesús. Óyeme, ¿me puedes ayudar? Porque tus discípulos no pudieron liberar a mi hijo. Jesús, cuando escuchó esto del padre, reprendió a sus discípulos y le dijo a sus discípulos: hombres de poca fe. No estaban creyendo, Y después llegó y se volteó al padre y le dijo: ¿tú crees que yo puedo liberarlo? Y el hombre le dijo inmediatamente una respuesta así como la que dimos en este momento: sí, yo creo. Pero el libro de Apocalipsis dice que Jesús, sus ojos son como llamas de fuego. Y yo me imagino que esa llama, esa luz de fuego entró inmediatamente en el alma, en el corazón de aquel padre y le redarguyó, y aquel hombre se dio cuenta que él no estaba creyendo. Y entonces, con aquella vergüenza, redarguido, se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Cómo iba a quedar libre? ¿Cómo se iba a manifestar el poder de Dios en aquel momento si los discípulos no estaban creyendo y el padre del muchacho tampoco estaba creyendo? Se estaba deteniendo el poder de Dios. No se estaba mirando lo que el Señor ha prometido. Y lo primero que el Señor hizo para poder sanar a aquel muchacho fue preguntarle, y regularmente en cada uno de los milagros que Jesús iba a hacer sobre las personas, es que les preguntaba: ¿tú crees? ¿Tú crees? Porque para el que cree todo es posible, pero para el que no cree, no. Para el que no cree está deteniendo el poder de Dios. Y él lo primero que hizo fue sanar a aquel hombre, ayudarlo en su incredulidad para que el hombre pueda creer. Al primero que sanó fue al padre del muchacho. Una vez que fue este hombre sano de esa incredulidad, entonces ahí ministró liberación sobre el hijo y el hijo alcanzó libertad. Estamos todos aquí. Podemos mirar toda la importancia de lo que es creer. Ahora, algo muy, muy interesante. Él creía que creía, pero no creía. Parece un trabalengua, ¿verdad? Él creía que creía, pero no creía. Él estaba convencido que creía, pero no creía. ¿Habrá alguno así aquí? Porque él no sabía que no creía. Él creía que creía, pero no creía. ¿Habrá alguno aquí así? Estoy creyendo que soy un creyente, pero no soy creyente. Y estoy deteniendo el poder de Dios porque no soy creyente. Y estoy creyendo que soy un creyente. Dios mío, ¿qué hago? ¿Será que voy a Walmart? Y en Walmart venden unas maquinitas que uno se la pone aquí y le dice a uno cómo está tu presión sanguínea. Y hay otros lugares en Walgreens donde te pinchan el dedo y entonces sacan un poquito de sangre, prueban y dice: tienes tanto de azúcar en la sangre o necesitas tanto de insulina. ¿Necesitaremos comprar una maquinita para saber cuánto creemos o si creemos o no creemos? No existe esa maquinita. No existe una maquinita que te diga cuánto tú crees. Y entonces, ¿cómo sé yo si creo? Porque escúchame, si ese hombre hubiese muerto en ese momento, oye, él no podía ir al cielo porque no creía. O sea, la salvación está en juego. Creyendo que creo y resulta que no creo. Y cuando voy al cielo, el Señor me dice: nunca os conocí, hacedores de maldad. La cosa no es un juego, da risa, pero no es un juego. La cosa es seria. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si creo? ¿Cómo hago yo para saber si mi corazón realmente le pertenece al Señor? Pues yo creo porque yo voy los domingos a la iglesia y hago otras actividades. ¿Seguro que es eso? Pues el Señor tiene la respuesta. Esa respuesta es sin necesidad de comprar maquinitas en Walmart ni en Walgreens. Eso es por medio de las pruebas. Cuando te pinchas y sale la sangre y se echa una cosita allí o se coloca un papelito, yo no sé exactamente cómo es. Lo que sucede es que sucede una reacción con el químico que le hacen, y esa reacción, si da unos determinados valores, entonces por medio de los valores se sabe si la persona necesita insulina o no necesita, o le hace falta azúcar o no le hace falta,
o cosas que yo no manejo, pero de ahí se conocen los valores. Cuando nosotros pasamos por una prueba, vamos a tener, después de la prueba, nosotros somos los que vamos a reaccionar. Y la reacción va a decir si creemos o no creemos. ¿Estamos todos aquí? ¿Cómo reaccionas cuando te pisan el guanete? Bueno, el dolor es inevitable, ¿no? Pero ¿cómo reaccionas en relación a la persona que te hizo daño? ¿Cómo reaccionamos ante la prueba? ¿Cómo reaccionamos cuando perdemos el trabajo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos ante las distintas adversidades de la vida? Allí el Señor nos va a decir cómo estamos. En mi país, y yo me imagino que en muchos países del mundo sucede esto, en lo que aquí se conoce como el middle school, el high school, allá nosotros le llamamos liceo. Los profesores, no todo, eventualmente ellos llegan a las clases, y cuando ellos llegan a la clase, a veces llegaban y uno se amarraba, uno se ponía las manos en la cabeza. Dios mío, ¿qué es esto? El profesor llegaba y decía, no me saquen ni libros ni cuadernos, me guardan todo, solamente un lápiz, y nos ponía un examen, una prueba inmediatamente en nuestro pupitre. Una prueba sorpresa. Nos agarraban así de sorpresa. Y esa prueba sorpresa, en la mayoría de los casos, que los alumnos no sabíamos esto, en la mayoría de los casos no influyen prácticamente en el promedio del estudio de la muchacha o del muchacho. Esa prueba sorpresa tiene como objetivo que el muchacho sepa qué tanto sabe o no sabe, para que uno mismo reflexione. Cuando a mí me hacían esas pruebas y yo decía, Dios mío, perdí todo mi promedio, perdí el año, yo no estudié para esto. Pues así mismo será la segunda venida de Cristo. Nosotros tenemos que estar preparados yo no sé si lo dije bien, pero lo voy a volver a repetir. Nosotros tenemos que estar preparados todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar listos para que cuando Cristo venga. ¿Y qué es lo que nos hace saber en el medio de la prueba? Cuando te llega una prueba, así como ese profesor, va a llegar la prueba a tu vida. Ok, esa prueba te va a decir, ¿estás listo o no estás listo? Y el Señor no lo está haciendo para destruirte. Él no lo está haciendo por maldad. Él no lo está haciendo para hacerte daño. Él lo que está haciendo es que, hijo, yo quiero que estés listo. Yo quiero que te evalúes. Es más, en aquel tiempo los profesores iban, bueno, digo yo en aquel tiempo, eso fue hace como 15 años, no más, menos. Cuando yo era estudiante, como 10 años atrás. El profesor iba pasando. Se le quedaba viendo así. Vaca, lo escribiste con B de burro. No es con B de burro, es con B de Venezuela. Con B de burro se escribe tu nombre. ¿Me estás escuchando, Bernardo? ¿Eh? El profesor nos ayudaba, ¿cierto o no es cierto? Ok, así mismo hace Dios en medio de la prueba. Él siempre estará allí, nunca te dejará, nunca te abandonará. Él siempre te va a ayudar para que pases esa prueba, aleluya. Él siempre te va a ayudar. No lo está haciendo para destruirte, lo está haciendo para levantarte. Lo está haciendo porque te ama. Lo está haciendo para que tengas un buen concepto de ti, de mí mismo. Nosotros debemos estar claros en esto. Claro, ese día de la prueba no se perdió todo. Vendrá de ti la mejor versión. Saldrá de ti la revisión. El Raúl mejorado. La Raquel mejorada. La Rosa mejorada. La Sharon AAA. Porque pasamos la prueba. Pero sin la prueba, ¿cómo lo sabes? ¿Crees? Yo me imagino que sí. ¿Te imaginas? No funciona. Tenemos que estar seguros que creemos. Tenemos que estar seguros que creemos.
Escucha esto. O escucha lo otro. El pueblo de Israel, esto fue maravilloso, cuando el pueblo de Israel terminaron de cruzar el Mar Rojo. ¿Sabe lo que se haya abierto ese mar? ¡Wow! Un anciano de 80 y tantos de años, que así tembloroso, no, los ancianos allá eran fuertes y aquí también. Si erguido fuerte, agarró la vara y la levantó así. Él creía. Y se abrió el mar. Y pasaron todos. Y cuando cruzaron al otro lado, las aguas se cerraron y ya los egipcios no podían perseguirlo. Y María, la hermana de Moisés, se da cuenta. Dice, wow, ¿qué fue lo que pasó aquí? No puede ser, esto es demasiado poder de Dios. ¿Sabes qué? Tomó una pandereta y empezaron a rodearla las otras mujeres. Y comenzó a cantar y a danzar. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Eran que yo también canto. Sorprendí a los ujieres, no le dieron chance de pararse allí. Después de aquella fiesta grandísima, todo el mundo habrá empezado, los ángeles del cielo se habrán quedado así, wow. Los demonios por otro lado, wow. Oye, todo este pueblo ha creído en Dios. Pero salieron a caminar unos cuantos días por el desierto y empezaron a quejarse y a murmurar. Allá en Egipto comíamos cebolla y ajo y nos iba mejor, nombremos un capitán y vámonos de aquí, de el viejo que nos hizo pasar para acá. ¿Habían creído? No habían creído. Estaban celebrando un espectáculo de Dios, pero ellos no habían creído. El que había creído había sido Moisés. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Y Dios se dio cuenta del asunto. Bueno, Dios sabía que iba a pasar. Y Dios llega y llama a Moisés y le dice, ven acá, vámonos tú y yo a hablar. Y le entrega los 10 mandamientos, el decálogo, a Moisés. Y entre uno de los mandamientos muy importantes, demasiado importante, lo voy a volver a repetir, demasiado importante, está 6 días trabajará y el 7º día vas a reposar. Ese pastor está importante, ese es demasiado importante. ¿Y por qué? Porque él le está diciendo, si tú me puedes creer en esto, es porque estás creyendo. Y usted sabe qué hacían los muchachitos. Ellos llegaban y decían, no, yo voy a agarrar mi maná todos los días. Y cuando llegue también al 6º día, agarro para ese y agarro el 7 y agarro todo lo que me da la gana. Y si no, no agarro. ¿Habían creído? No habían creído. ¿Y qué pasaba con el maná? Salía gusano, se les podría. Si el Señor dice 6 días trabajará y tú trabajas el 7º día, no apartas un día para descansar en la palabra del Señor. Tienes que descansar en sus promesas, reposar en su promesa. Si tú no apartas el día para tú descansar, tú tienes que trabajar diligentemente. Pero si tú no apartas el día para descansar, tienes mentalidad de esclavo en Egipto. Porque los esclavos en Egipto no tenían descanso, no tenían día de reposo, tenían día de trabajo y de látigo, de trabajo y de látigo, de trabajo y de látigo. Pero los que son hijos del rey, de reyes con mentalidad de reino, ellos trabajan 6 días y el 7º día descansan en la palabra de Dios. Descansan en la palabra de Dios. Cuando vivimos afanados, todo el tiempo trabajando, óyeme, el Señor ha dicho diligente, trabajar con diligencia, pero un día va a llegar reposo. ¿Lo estás tomando? ¿Lo estás tomando? Hay otros que es al revés, no quieren trabajar los 6 días y están esperando el día de reposo. Señor, manda la doble porción de maná. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Tú trabajas, pero el 7º día no trabajaste, pero tenías una doble porción.
No te preocupaste por tus necesidades. Oye, y ellos estaban pasando pruebas en el desierto. Por eso era nada más maná. Maná. Maná, solo maná. Ellos estaban allí y lo único que recibían era eso, porque estaban en prueba. Pero la prueba un día se acabó. Y entonces cruzaron el río Jordán. Entraron a tierra prometida. Si ellos no hubiesen preparado en la prueba, ellos no podían pelear contra los gigantes de tierra prometida y haber conquistado ese territorio. Pero en la prueba del desierto nos están preparando para la promesa, nos están preparando para pelear contra gigantes, nos están preparando para derribar murallas, nos están preparando para ser más que vencedores, aleluya. El día de la prueba no es día de la amargura, es día de la preparación, aleluya. Aleluya. Si le vas a dar el aplauso, dáselo con fuerza, que duelan las manos, aleluya. Luego entraron a tierra prometida. En el capítulo 25 del libro de Levíticos comienza y el Señor le dice la misma historia, pero ahora no con días sino con años. Pero era lo mismo. Le dijo: 6 años trabajarás y el 7º año le darás descanso, reposo a la tierra. ¿De dónde vinimos? Del polvo hemos venido y al polvo volveremos. Darle descanso a la tierra es darle descanso al ser humano. ¿Estamos aquí? Entonces ellos llegaron, igualito hicieron algunos desobedientes. No saqué la cuenta, pero 70 años duraron cuando Babilonia los agarró, y era por haber incumplido ese mandato. Por haber incumplido ese mandato. 70 años de esclavitud. ¿Quieres ser esclavo? ¿Quieres trabajar la tierra el 7º día también? No quieres guardar la palabra que es de reino. Ok, te voy a mandar entonces 70 años de esclavo para allá. ¿Lo quieres? Yo no lo quiero. Pero ¿sabes qué? Si nuestra mentalidad, ya estoy haciendo otra vez una cuña para la serie que viene, que estamos ya. Si nuestra mentalidad no cambia, lo haremos sin darnos cuenta. Porque el hombre es tal como piensa. Tal como piensa el hombre, según el libro de Proverbios, así es él. Tiene que suceder el cambio dentro de nosotros. Ok, lo cierto es que en la prueba era maná, y algunos decían: ese maná es como que sabe a papel, es un poco insípido. Pero ahora en tierra prometida ya no estaban en prueba. Ahora estaban en tierra prometida. Ahora cada año la cosecha era gloriosa, los animales, la carne que comían, todo había en abundancia. Y el Señor les decía: además de la abundancia, yo quiero que el 7º año no me trabajen la tierra, yo quiero que lo disfruten. Vamos a leerlo en el libro de Levíticos, el 25 del 18 al 21. Observa esto, interesante, mentalidad del reino. Dice: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlo por obra, y habitaréis la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis: ¿qué comeremos el 7º año? ¿Será que se volvió un poquito loco el de arriba? ¿Cómo vamos a durar tanta gente comiendo sin sembrar? ¿Qué es esto? Pero allí dice, ¿dónde está que me perdí? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Estaban ellos en incógnita. Entonces, dice el Señor, entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año
y ella hará que haya fruto por 3 años. El maná era por 2 días. El día 6 recogía lo de ese día 6 y lo del día 7. Pero ahora el año 6 vas a recoger lo del año 6, lo del año 7 y lo del primer año de la serie nueva de 7 años. Se ha multiplicado todo en gran manera. ¿Estamos aquí? La bendición de Dios. Reposo literalmente no es un día. Y los que guardan el sábado, guárdenlo, no es malo. Reposo es poner descanso en la palabra de Dios. Si esto dijo el Señor, esto se va a hacer. Esto se va a hacer. Empezó con 3 días, con dos porciones de 2 días. Luego ahora tenemos 3 años, Dios santo, 3 años sin trabajo. Señor manda una bendición tan grande. 3 años, me hace falta eso. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Tú sabes que todo esto anunciaba la gracia de Dios. Todo esto anunciaba, ¿qué es la gracia de Dios? Un favor no merecido. Todo esto está anunciando la gracia de Cristo que estaba por llegar. Eso es lo que dice el libro de Mateo. Yo quiero leerlo para que sepa por qué es la gracia de Dios. Estaba allí escondida. Libro de Mateo 13:44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Ese campo es el Antiguo Testamento, ese campo es la ley y los profetas. Esas palabras estaban allí escondidas y nadie sabía el tesoro de la gracia, no lo podían entender. Y dice, está escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde. O sea, se dio cuenta, esta es la gracia y la misericordia de Dios que me va a prosperar, me va a multiplicar, me va a bendecir en medio de la pandemia. Y dice que el cual un hombre halló y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Yo quiero esa promesa, yo quiero esa bendición, yo quiero la gracia para mí, para mi vida, para mi familia, para la iglesia. Pero estaba escondido. En los que estudiamos teología nos han enseñado, y es cierto, Jesucristo en el Antiguo Testamento estaba allí escondido. Jesucristo, el autor de la gracia. Pero un día Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. El Todopoderoso se despojó de su divinidad, tomando forma de hombre, y llegó a la tierra. A lo suyo vino, y muchos de los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, les dio salvación, les dio vida eterna. Y mire cómo dice en el Evangelio según San Juan, manteniendo el tema de lo que estamos hablando, de cómo el Señor, si obedecemos, si nosotros creemos, lo voy a volver a repetir, si creemos en su palabra, ¿cómo ha de venir la multiplicación? Evangelio según San Juan 6:30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Te creamos, era tan importante creerle, y te creamos. ¿Qué haces? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Tú me estás hablando de la hojuelita, muy buena, por cierto, alimenticia, de Dios también, que sabía un poquito a papel, que ellos preferían la cebolla de allá de Egipto. ¿Me estás hablando de eso? Dice, nuestros padres comieron del maná en el desierto. ¿Cómo está escrito? Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan de vida, mas mi Padre os da el verdadero
pan del cielo. Aquel pan que se supone que era el pan de vida, era el maná, era la ley. Tienes que hacer todos los mandamientos porque si no las haces, no vivirá. El pan del cielo habla: ven a mí, yo te perdonaré tus pecados y te daré mi espíritu y te levantaré. Son dos cosas muy diferentes. Por eso Jesús dijo: el verdadero pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Al mundo es a los mundanos, a los que estábamos en pecado, a los que estábamos muertos en delitos y pecados. A ellos, a nosotros, llegó Jesucristo, aleluya, para darnos vida. Aleluya. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Próximo. Le dijeron: Señor, siempre este pan. Y es bueno decirle eso a Jesús: Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El maná era porción para 2 días. En la tierra prometida era porción para 3 años. Pero aquí nunca, nunca, nunca en Cristo Jesús habrá hambre y habrá sed. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. ¿Lo puedes creer? Esa es la gracia de Dios. Creerle a Él. Si le crees, todo es posible. Si le crees, cuando lleguen las pruebas: Señor, estoy creyendo en ti. Ya va un momentico, se te olvidó que tú a veces crees que crees, pero no crees. Tengo que enviarte la prueba para que entiendas que cuando dijiste que creías, no estabas creyendo. Y comiences a creer. Mi prueba no es para destruirte, mi prueba es porque te amo. Mi prueba es porque te amo, porque quiero lo mejor para ti, dice el Señor. Muchos de nosotros, no digo todo, no vaya a ser que alguno se ofenda. No aquí, los que están viendo en internet. Hemos pecado. Hemos dejado de creer. Quizás alguno escuchó el susurro de otra persona y, sabiendo, dejó de creer y cayó en los brazos que no debió haber caído. Quizás algún otro, dejando de creer, dijo: para resolver este problema, y nadie se va a dar cuenta, mejor digo 2, 3 mentiritas por aquí. Pero el Señor dijo: no mientas. Quizás algún otro dijo: tú sabes, trabajaré mejor los 6 años y aún los 7, así hago más dinero. Y no descanso en el Señor, voy a descansar en mis fuerzas. Y si yo hago esta trampita por aquí, esta por allá, y este fraudecito, espero que ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie sepa que yo hice esto, pero vamos a ganar buen dinero. ¿Y a ti te pasa eso que dije u otra cosa? Y a mí también nos ha pasado. Y necesitamos volver a empezar. Porque la gracia de Dios habla de eso. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, que Jesús no vino para condenar al mundo. Él sabía que el mundo estaba como estaba. Él sabía que yo hacía y que tú hacías lo que hacía. Pero Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Y lo único que Él pide son solo 2 cositas.
cuando llegó la prueba, cuando llegó la tentación, nosotros reconozcamos que hemos fallado y pidamos perdón. Y pidamos perdón. Y te acercas a Él con un corazón contrito y humillado. Y Él no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Para qué caramba voy a estar tapando un pecado que Él lo vio antes que yo lo cometa? Yo simplemente voy a Él y le digo, este soy yo. Así de feo. Te necesito, Señor. Y después que le confesé mi pecado, entonces otra vez la salvación, la victoria, la gracia, el poder de Dios radica cuando crees. Tienes que creer, tengo que creer que he sido perdonado. Y cuando yo creo que he sido perdonado, entre el cielo y yo lo que queda es bendición, nada más. El poder de Dios funcionando y trabajando a nuestro favor, aleluya. Tenemos que creer, no podemos vivir pensando, mira lo que hice, no. Y la segunda razón, para que vayas de bendición en bendición, no es solamente creer en que un día, el séptimo año, es la gracia, sino que tienes que creer también que 6 días trabajarás. Yo no sé si lo dije bien. 6 días trabajarás. Siembra, cosecha. ¿Cómo pretendemos nosotros cosechar el séptimo año la gracia de Dios, o el séptimo día la gracia de Dios, cuando nosotros no hemos sembrado? Tenemos que sembrar 6 días. 6 días de trabajo, pero 6 días que usted está trabajando pensando en el séptimo. Porque el séptimo es el día del encuentro del Señor. Aquí estás trabajando con las fuerzas de tu mano. En lo poco has sido fiel trabajando con tus manos, con tu fuerza. Pero tú sabes que llegará el séptimo. El séptimo es el número perfecto. Es donde el Señor dice, ahora te voy a multiplicar, ahora te voy a bendecir. No puedes pensar, no, yo creo en la gracia. Así que la bendición mía llegará como cuando Santa Claus baja por la chimenea y me deja mis regalos. Hermano, eso es infantil. 6 días trabajarás. Eso es un principio para que se desate la gracia de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Estás necesitando una novia, un novio. 6 días trabajarás. Tienes que buscarte el mejor peinado, bañarte, perfumarte, mirarte en el espejo, cuál es mi mejor sonrisa. Y cuando se sonríe, si se te va un diente que no lo tienes, tienes que arreglarlo. Te estoy diciendo que tienes que trabajar en el asunto. Y vendrá la gracia de Dios. Voy a volver a nombrar a Whitley hoy. Pregúntale a Whitley. 6 días trabajarás y necesita un ministro que toque la guitarra. Y ese ministro nunca toca la guitarra, pero quiere que el día del Señor venga la gracia de Dios y le dé todos los tonos y todos los... No, hombre. Lo que vas a romper la guitarra. 6 días trabajarás. 6 días hay que estudiar, 6 días hay que ocuparse, 6 días hay que proyectar, 6 días tenemos que tener visión, tenemos que desarrollar misión, 6 días tenemos que poner empeño a la vida. Pero esos 6 días
no te van a prosperar. Esos 6 días lo haces porque estás creyendo que va a llegar el día del encuentro, el día del Señor, el día séptimo, el día que Él dice reposa en mí, el día que Él dice vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Aleluya. Ese séptimo día va a llegar. Tú puedes pasar un tiempo en el desierto, pero créeme, va a llegar el día de la gracia, va a llegar el día de la multiplicación, va a llegar el día de la bendición, va a llegar el día del encuentro del Señor. Aleluya. Ese día tu vida va a ser transformada. Ese día ponte de pie, yo quiero orar por ti. Yo quiero que los ministros vengan. Aleluya, de alabanza. Aleluya. Hay una sola forma para que nosotros demos el paso. Porque necesitamos tener mentalidad de reino, y mentalidad de reino es un nuevo nacimiento. Hay que ser nuevas criaturas. Y la única manera de ser una nueva criatura es después de humillarnos al Señor, es decirle: Señor, mándame tu espíritu. Séllame con tu espíritu. Transfórmame con tu espíritu. Redargúyeme con tu espíritu. Dame convicción. No quiero seguir siendo el mismo. Quiero ser transformado. Solamente tú lo puedes hacer. Yo quiero orar para que el Espíritu de Dios venga a nosotros. Y si tú estás pasando por un desierto, si tú estás ahorita en los 6 días de arduo trabajo, yo creo que es el tiempo de decir: Señor, dame las fuerzas y dame de tu espíritu para esperar sin lugar a duda que el séptimo día va a llegar. Comenzamos con la alabanza. Si tú eres uno de esos que está esperando el séptimo día, ese día de la gracia, ese día de lo sobrenatural, ese día que las puertas se abren, ese día que los oficiales de inmigración dicen: no sé ni por qué, pero dale la residencia. Ese día que no sé ni por qué, dicen los médicos: ¿sabes qué? No entiendo, pero tenía cáncer y ahora ya no lo tiene. Porque llegó el séptimo día, llegó el día de la gracia. Oye, yo no sé qué fue lo que pasó, pero la hermana Esther estaba viviendo con una persona COVID-19 en la misma casa, respirando el mismo aire, pero la iglesia estaba en el séptimo día orando, y el COVID daba vuelta, pero no la tocó. La gloria de Dios llegó allí. Es el séptimo día que llega a tu vida. Es la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Yo quiero orar por eso. Yo quiero orar por esa multiplicación y esa gracia. Pasa aquí y permíteme la oportunidad de orar por ti. Aleluya. Pasa mientras adoramos al Señor. Te pongo la máscara para orar por ti. Aleluya. Pastor Gianfranco, Pastor Raúl, ayúdenme a orar, a ministrar, por favor. Los ujieres estén pendientes. Algo hermoso va a pasar ahora aquí. Aleluya. Estoy creyendo que algo grande pasa. Estoy creyendo que algo hermoso pasa. Tú que has estado trabajando, tú que has estado esforzado.